En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Otra vez. Todo el mundo saca güey. su podcast, güey. Carrichivo era una cosa chingona, güey. ¿Quién, güey? No, Sí, no, hasta los pelitos se achicharran. Víctor es muy difícil de satisfacer. Lo sé por experiencia propia. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Sirenas Cuánticas como cada semana. El día de hoy, y como estamos en noviembre, les traigo un tema un poquito asqueroso, pero igual de terror. Lady Pero D. antes... Lady D para todos ustedes, por fin. Antes, quiero presentarles o recordarles que estoy junto a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Aquí Bueno, pisteando nomás. Supongo que bien. Y Ceci, ¿cómo estás, Hola, Ceci? bien, Nuestra aquí. invitada especial hoy también. Comodín. El comodín. En representación de Víctor. Sí, te vamos a decir Victoria. Victoria, sí, Bueno. mejor Victoria. Bueno, entonces quiero hablarles de cadáveres, ¿no? Quiero hablarles de gente muy importante en la historia que Se murió, ¿no? que se mames. murió sorprendentemente, ¿no? No, se muere y su historia sigue. Siguen dando de qué hablar, ¿no? Fueron tan importantes que incluso después de muertos, la gente sigue recurriendo a ellos de alguna manera. Como Lady D. Como... Mira, ya nomás te queda una vez ese chiste y se quemó, ¿eh? Bueno, está bien. Y del primero que quiero hablar es de Nerón, ¿no? Ah. ¿Recuerdan a Nerón? Ajá. Recuerde que se le acusa de haber quemado Roma Ujú. y haber cantado la quema de Troya mientras tocaba el arpa y veía cómo las llamas consumían Roma, ¿no? Un hombre que utilizó a los cristianos como alumbrado público y como alumbrado para sus propios jardines, Se ¿no? me recuerda a la niña del meme, la que está incendiándose la casa atrás. Sí. Ándale. Así que no le quieres dar una ofrenda al emperador, pues ahí está. Sí, fue él también el que dijo poco antes de morir, cuando lo suicidaron, porque no tuvo el valor para suicidarse, su esclavo tuvo que darle mate. Dijo aquello de: qué gran artista muere conmigo. Él creía que era el epítome del talento, ¿no? El hombre más talentoso de la historia. Bueno, pues el chiste es que lo suicidan y lo entierran afuera de la ciudad de Roma. O sea, entierran sus huesos afuera de la ciudad de Roma porque se había convertido en un ser tan detestable que no podía estar dentro de la ciudad, ¿no? Y de hecho, sobre su tumba creció un nogal, lo que conocemos aquí en México como nuez de Castilla. Pasados 2 siglos, llegó el cristianismo, llegaron todas estas tradiciones que bebían un poquito de lo pagano, tomaban algo de lo pagano, y resulta que alrededor del árbol de la tumba de Nerón se empezaron a celebrar aquelarres y todos estos rituales de hechicería y de brujería, ¿no? La cosa llegó a tal grado que los romanos, muy asustados, le pidieron a Pascual II, un papa del siglo XI, que hiciera algo, ¿no? Porque pues las brujas estaban celebrando aquelarres aquí afuera de la ciudad de Roma. O sea, ¿cómo iba a ser eso? Y el papa les pidió a los romanos que ayunaran, mientras la Virgen lo ¿cómo se dice? Lo iluminaba. Sí, claro. Y los pobres romanos tuvieron que ayunar 3 días hasta que se le ocurrió qué hacer al papa Pascual, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues lo primero que hizo fue Tumbar el árbol. ¿Sí? Tumbó el árbol, sacaron los huesos No sabía. de Nerón, les hicieron un exorcismo Ajá. y los aventaron al Tíber, ¿no? Y ahí Ajá. se perdieron, bueno, lo poco que quedaba de Nerón, porque ya habían Ajá. pasado pues 10 siglos, 11 siglos, ¿no? Las acusaciones de los aquelarres ocurrieron mucho después, entonces.
De su muerte, me refiero. De De su que lo muerte, enterraron, sí. sí. Sí, hasta que se consolidó el cristianismo en Roma Ujú. y empezó a haber esta... Hasta ese momento casualmente empiezan a ver los aquelarres. No es de que estuvieran desde el inicio. No. Fue ya hasta mucho después, ya cuando el cristianismo estaba firmemente asentado en todos los territorios que antes fueron romanos. Entonces, arroja los huesos de Nerón al Tíber y ahí se pierde ya la pista del cuerpo de Nerón. Ya no se perdieron, pues, para la historia. Sixto IV, mandó erigir ahí una iglesia a Santa María, ¿no? Como para tratar de contrarrestar la mala vibra que había ahí, los malos espíritus. Y de hecho, esa iglesia sigue en pie y está en la Piazza del Popolo. ¿La ¿En conoces? Roma? Tú fuiste, sí. ¿Sí? Sí. Sí, no sabía eso. ¿Por qué nadie me...? Fíjate, Me hubieras llevado, pero se va solo. Sí, pues no avisa. No manches, o sea, yo ahí en la piazza y... ¡Ay! O sea, sin saber lo que está viendo el Sí, hombre. y durmiendo solo, ¿no? Eso es lo que más extrañó Lalo. Sí. Me lo confesó llegando. Bueno, pues sobre el altar mayor de esa iglesia hay una representación de Pascual II, Ujú. dándole de hachazos ¿En serio? al nogal. Al nogal. Sí. Entonces ahí, gente, si llegan a ir a Roma, la Piazza del Popolo es el lugar donde estaba la tumba de Nerón, ¿no? Otro cadáver regio. Hablamos de Carlos Monterrey. V. De Monterrey. Lo enterraron con su prima. Oye, quedó muy bien. Los Habsburgos se casaban con sus primas, ¿no? Oye, vas a hablar de... Fue un gran chiste, lástima que lo expliqué. Fue un gran chiste. Cultísimo, así lo intenté. Sí. Carlos V, el emperador ante el cual respondió Cortés. El emperador contemporáneo de... se está cagando, producción, se está cagando de la risa. Ay, este rey que decapitaba a sus esposas, se me acaba de ir el nombre. El inglés. Enrique VIII. Enrique VIII, Uh-huh. sí. Y Francisco I de Francia, esos 3 reyes son contemporáneos, ¿no? 4 reyes con Carlos V. Bueno, Carlos V era una persona muy indecisa. 14 días antes de morir, cambió por última vez de opinión acerca de su último, del lugar de reposo para sus huesos, ¿no? Le encargó a su hijo Felipe II que él construyera un gran monumento funerario. Felipe II construyó el Escorial. Suena como un prostíbulo, güey. El Escorial en España fue hecho explícitamente para albergar los restos mundanos de Carlos V. Carlos V fue momificado, ¿no? O sea, de hecho, poco antes de morir, Felipe II fue a que abrieran la tumba de su padre, Carlos V, porque quería quedar exactamente igual que él, ¿no? De hecho, les voy a poner una imagen porque en 1800 y algo, 1860, en 1860 sacaron la momia de Carlos V, ¿no? Y en la imagen había, por suerte, hay un dibujante que dibujó la momia, y en las imágenes se le ve la pronunciada quijada al esqueleto, ¿no? Ya ves que los Habsburgos tenían un mentón muy pronunciado que, como eran muy endogámicos, fue pronunciándose mucho, pues, a través de las generaciones. Pero lo regresan a la tumba después del dibujo, y en 1936, durante la Guerra Civil Española, a alguien se le ocurrió sacarlo otra vez y sacarse una foto, ¿no? Y está la foto de Carlos V, los huesos de Carlos V, o sea, alguien... ¿Y si estaba el chocolate? No, a Miguel le gustó mucho ese chiste. Pero ya que Se rió por compromiso. Alguien quiso verificar lo que las fuentes históricas decían sobre Carlos V, ¿no? De que había sufrido una gota terrible y otros padecimientos. O sea, era un ser muy enfermizo.
Unas pocas generaciones después, a Carlos II, su descendiente, le llamaron el hechizado, ¿no? Porque era un hombre raquítico. Estaba pálido, se dice que solamente tenía un testículo, murió muy joven y sin descendencia, y de hecho es el fin de la dinastía Habsburga en España, ¿no? Entonces España negó estos permisos de examinar los huesos de Carlos V, pero por suerte alguien durante la guerra civil le había cortado un dedito. Por suerte. Por suerte. Por suerte, digo, por suerte para el que se lo cortó. Mutilaron. No, van a ver que se recuperó este dedo porque está donde está ahorita Carlos V, pero aparte. O sea, el dedo está aparte. El dedo está afuera. No sé por qué no lo pusieron ahí, pero fue una suerte. Entonces, les digo que fue una suerte porque si al cuerpo no dieron permiso de examinarlo, sí a la pequeña falange, ¿no? Y se descubrió que el pobre Carlos V no solamente sufría gota, sino que sufría una artritis severa, quizá tenía malaria, sufría diabetes y asma. No, pues sí estaba bien jodido. Y coronavirus, cabrón. Todavía no existía, pero... De ahí viene. Entonces, el hombre que dominó medio mundo, en cuyo imperio no se ocultaba el sol, sufrió mucho en vida. Su cuerpo lo hizo sufrir mucho, ¿no? Pero ahora pasemos a otro personaje, a uno que como mexicanos nos es muy... o lo odiamos fervientemente o lo adoramos. Hablo de Maximiliano I de México. ¿Recuerdan? El segundo emperador que tuvo este país. Bueno, pues pocos saben... Dice Mauricio que no se acuerda. Pocos saben quizá que Maximiliano llegó a México en una fragata que se llamaba Novara, ¿no? Novara. Y regresó en la misma, pero ya con los pies por delante, ¿no? Ya después de que lo había fusilado don Benito Juárez. Cuando no lo perdonó, se dice que incluso Víctor Hugo le mandó una carta a Benito Juárez diciéndole: mire, demuéstrele cómo un republicano perdona a un emperador, a uno de esos déspotas que cortan cabezas a diestra y siniestra, ¿no? Como demuéstrele que la república es mejor, la democracia es mejor que la monarquía. Bueno, sonó como lo que le dicen a Daenerys Targaryen, ¿no? ¿Te acuerdas cuando viene liberando a los pueblos? Que perdónenlos a todos aquellos esclavistas. Que dijo, no. No, y se los echó. Y se los echó y los crucifica. Sí. Bueno, Maximiliano fue fusilado el 15 de mayo de 1867 en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Según la autopsia que se le practicó y los trabajos posteriores, porque también se le intentó balsamar, recibió 5 balas en el torso, más el de gracia, que era en el corazón. No fue en la cabeza. ¿En ese tiempo era en el corazón o era nada más contra él, no sabes? No, fue por su condición. Porque era emperador. Había sido emperador, que no le podías dar en la cabeza. Como las galletas. Sigo con todo la Patrocínenlo ya. Por favor, necesito chocolate. O sea, Gamesa, Carlos V, alguien, por favor. Maximiliano era tan alto para el tamaño de Benito Juárez que no encontraron un ataúd en el que cupiera. Pues ¿como cuánto medía? Qué buena pregunta. No sé, era muy alto. La cosa es que cuando lo meten al ataúd, pues los pies no caben, ¿no? Y tiene que irse con los pies de fuera. Y así se fue en el ¿Y por eso Novara. se dice que se van con los pies por delante? No, se van con los pies por delante porque te sacan con... Hubiera sido más chido esto. El que practicó estos trabajos para embalsamarlo y todo ese rollo fue el doctor Vicente Licea. Y él lucró un poco con este privilegio que tuvo, ¿no? Se dice que vendía paños ensangrentados con la sangre del emperador a ciertas damiselas de la Ciudad de México que podían pagarlo. Pero pues es lo que hace la iglesia, ¿no?
Miren, les traigo una astilla de la cruz de Jesús. Sí, que si reúnes todas esas astillas son como 5 cruces. Ah, bueno. Entonces, la gente alrededor de la iglesia. Los feligreses. Gracias, Mau, que nos está corrigiendo desde el más allá. Sí, desde el más allá. Desde más allá de la cámara. Desde el más allá de las escaleras. Bueno, el chiste es que cuando se lo llevan de Querétaro a México, Uh-huh. En esos tiempos llovía mucho en México y varias veces se volcó la carroza con los restos de Maximiliano. De hecho, tuvieron que ir a recogerlo a un charco porque salió volando el cuerpo. Tan mal quedó después de este viaje. No sé por qué te ríes, si es el emperador. Es que me lo imaginé, pobre güey. Tan mal quedó el cuerpo del emperador después de que quedó en el charco que tuvieron que ponerlo a secar. Lo colgaron. Lo colgaron. Literalmente lo colgaron, lo pusieron a secar. Wow. Pero como cecina. Como cecina, dice Miguel. Ahí es cuando va Benito Juárez a verlo y se queda un largo tiempo mirándolo, contemplándolo. Sí, pues de que aquí lo pudo mirar todo completo. Sí, no. Y luego con el tamaño de Benito Juárez. Sí, está pues cabrón. no. Se trepó. Se dice que lo único que supo decir Benito Juárez después de todo este rato de contemplación fue... Está bien chingonote, güey. No, dijo... De verdad era muy blanco. Ah, pero no dijo nada de la altura. No, dijo... Sí está muy blanco. Y ya. Ese fue la opinión de Benito Juárez de su peor enemigo, ¿no? Del que lo había hecho huir hasta lo que hoy es Ciudad Juárez. Bueno... Le tuvieron que quitar un ojo porque el doctor Mejía hizo tan mal trabajo que el ojo no pudo salvarse y le pusieron uno de vidrio, pero no atinaron a ponérselo azul, se lo pusieron café. Entonces Maximiliano llega a Europa con un ojo azul y otro café. Y obviamente le reclamaron a México: queremos el cuerpo de Maximiliano, no del pinche Alejandro Magno. No me hace gracia. ¿Por qué? Porque además se lo pusieron mal, le quedó así chueco, como mirando para el cerro. Alejandro, ¿para qué lo queremos, no? Existe una... No solamente en el Cerro de las Campanas fusilaron a 3 personas. Uh-huh. Fusilaron a Maximiliano, fusilaron a Miguel Miramón, el que había sido el presidente más famoso de México y que tanta risa te causa su nombre. Nada más porque no está Víctor. Pero... Y fusilaron al general Mejía, uh-huh. ¿no? Pocos conocen a este personaje, pero era un hombre tan honrado que su familia era pobre incluso, aunque Mejía era general. Su esposa no tuvo dinero para pagar el entierro de Mejía, ¿no? Entonces lo embalsamaron y la señora tuvo sentado a su esposo varios años a la mesa, ¿no? Ahí tenían al cuerpo del general Mejía. Hasta que el vencedor, en el sitio de Querétaro, el general Escobedo, uh-huh, un día visitando a la familia, vio al general Mejía ahí sentado. Ya después de varios años de muerto. Uh-huh. Buenas tardes, señor. Yo me acuerdo que lo había fusilado, pero bueno. Entonces fue y le dice a Benito Juárez: mire, la familia del general Mejía no tiene para pagar el entierro. Sería bueno que el Estado diera algo, ¿no? Por lo menos como una muestra de caridad, sino hacia un antiguo enemigo, ¿no? Benito Juárez, que tenía estos gestos muy elevados. Ya vi cuál es el chiste. El chiste se cuenta solo. Sí. No, Benito Juárez dijo: ¿sabe qué? Sí hay que pagarlo, pero permítame pagarlo de mi propio pecunio, ¿no? Y Benito Juárez es el que paga el entierro de su peor enemigo, de uno de sus peores enemigos, el general Mejía. Otra ¿Después cosa, de cuántos años se sabe? Sí, pero no recuerdo. Sí se sabe, pero no lo sé. Okay. Sí se sabe. Sí, otros historiadores lo saben. Los que sí son historiadores lo saben. Oye, pero entonces, como no pudieron embalsamarlo, me imagino cómo lo sentó, o sea, se hizo... No, a él sí lo embalsamaron. Ah, sí lo embalsamaron. Nada más no lo pudo enterrar. Nada más no lo pudo enterrar. Ya, y ahí okay. estaba el general. Hay fotos del general, se las voy a poner obviamente, del general Mejía ahí sentado a la mesa. ¿En serio? ¿Hay fotos de eso? Sí. Ay, lo vamos a ver. Sí. Okay. Igual que hay fotos de Maximiliano con un ojo café y uno azul, ¿no?
El otro muerto del Cerro de las Campanas es Miguel Miramón, que fue enterrado en el Panteón San Fernando, ahí en México. Y poco después, cuando muere Miguel Hidalgo, sin haber dejado la presidencia, después de 17 años de presidencia, van y lo entierran a unos pasos de Miguel Miramón. O sea, entrabas al Panteón de San Fernando y estaba Miguel Miramón aquí, y a unos pasos está Benito Juárez, ¿no? Entonces, lo que hizo su esposa, que estaba en Europa, duró en Europa mucho tiempo, cuando regresa y se da cuenta de que su esposo está a unos cuantos pasos del hombre que lo mandó fusilar, se lleva el cuerpo de Miguel Miramón y lo entierran en otro lado, en Puebla. Miguel Miramón está en realidad en Puebla. Así que para los que visiten el Panteón de San Fernando, ahí hay una gaveta que dice Miguel Miramón, pero ya no está ahí el general. Uh-huh. El general ahora está en Puebla porque su esposa, Concha Lombardo, no quería que estuviera... ¿De qué te vas a reír ahora? Concha. Concha tu madre. A ver, yo tengo una curiosidad. A ver, dime. ¿Por qué se llama el Cerro de las Campanas? No sé. ¿Por qué? Porque había unas piedras ahí, ajá, que si tú las chocabas sonaban como campanas. De hecho, en la capilla donde está la conmemoración de estos 3 asesinatos, uh-huh, casi las piedras ya no existen porque México ya se las chingaron todas. Pero todavía queda, por ejemplo, una ahí bastante grande y otra piedra también de las originales, y las chocas y se oye como una campana. Y por eso se llamaba así. Órale, qué buen dato, güey. Por lo menos. Por lo menos eso. No aporté nada en el capítulo de Mauricio, pero aquí sí. Sí. Se dice, las malas lenguas dicen que Maximiliano podría haber sido nieto de Napoleón Bonaparte. Resulta que la mamá de Maximiliano era muy amiga del rey de Roma, el hijo de Napoleón II. Entonces hay quien dice que Maximiliano pudo ser descendiente directo de Napoleón. La cosa es que Maximiliano tenía una barbilla muy pronunciada, ¿no? Como la de los Habsburgo, o sea, era realmente una Habsburgo. Pero hablando de Napoleón... estaba bien altote. Y Napoleón. Bueno, no estaba tan chaparro, estaba de mi tamaño. Yo no estoy por eso. Ya no mames, eres como un Benito y Juárez y medio. Esa es una buena unidad de medida. La cosa es que Napoleón, que murió el 5 de mayo de 1821, cuando el FBI practicó ciertos estudios en el cuerpo de Napoleón, encontró arsénico en el cabello. Y surgieron toda clase de teorías de que los ingleses lo habían asesinado, que incluso su mayordomo lo había envenenado con arsénico, y que los ingleses a su vez habían matado al mayordomo para que nunca se revelara esto. La cuestión es que durante mucho tiempo Napoleón no reposó en París, donde está hoy, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo enterrado en la isla que fue su último... ¿En donde lo exiliaron? A donde lo exiliaron por última vez, porque lo exiliaron una primera vez y él se escapó, y funda lo que se conoce como el Imperio de los 100 días, ¿no? Y ya después de Waterloo, que es donde Wellington definitivamente lo derrota, y que habíamos dicho que incluso habían mandado dinero de aquí de Nueva España para financiar esas campañas contra Napoleón, lo exilian de nuevo a una isla, pero esta está mucho más apartada del continente, y ahí sí va a durar hasta su muerte, va a vivir hasta su muerte en 1821. La cosa es que la mascarilla mortuoria de Napoleón Bonaparte es quizá la más reproducida de todas las que existen de personajes históricos, ¿no? Es muy raro no encontrar un museo que no tenga una mascarilla mortuoria de Napoleón Bonaparte. No, hombre, sí, rarísimo, ¿eh? Bueno, yo a todos los museos a los que voy, ¡ay, güey, de nuevo la mascarilla mortuoria de Napoleón! No, sí, a huevo, de nuevo. ¡Ay, el Felgueres! ¡Ay, la mascarilla bueno, sí, de nuevo! Daniel, pero exageré. Exageré, pues, pero sí hay muchas.
En todos lados hay. Otra de las cosas que se dicen de Napoleón Bonaparte es que en la autopsia un doctor notó que tenía los genitales muy pequeños. Como que está muy chiquito este. Entonces, pues eso se dice, ¿no? Eso se dice del cuerpo de Napoleón. Incluso todavía hoy hay gente que asegura, hay historiadores que aseguran que el cuerpo que está en París no es el de Napoleón. ¿Y por qué creen eso? Pues por todas estas cosas que... Okay. O sea, se cree que los ingleses pudieron haber cambiado el cuerpo para no entregar el original, porque según estas teorías, si examinaban esos restos se iban a dar cuenta de que los ingleses mataron a Napoleón. Esta pero duda entonces el de los huevos chiquitos no sería Napoleón. No, yo no creo que los haya tenido chiquitos, ¿no? ¡Ay, ay! Tengo esperanzas. No, pues es que... No, dejando eso de lado, la cosa es que... Sí, poniéndolos de lado. Para poder ver. No te estorbe. Se cree que... No. Se han hecho varias peticiones para examinar los restos de Napoleón. Uh-huh. Y París, el gobierno francés siempre las desestima, ¿no? Entonces, la forma de acallar todas estas teorías de conspiración estaría muy fácil, ¿no? Solamente que dejaran examinar esos restos. Incluso se podría comprobar la hipótesis de si Maximiliano y Napoleón están emparentados examinando los restos de ambos. Pero pues no ha sido posible. Es que estaría mucho en juego si sale algo de que no es el que creen, ¿no? Sí, imagínate el pleito, ¿no? Que te dieron gato por liebre, que Inglaterra te dio, a ti Francia te dio gato por liebre, y que no está... El gran emperador francés no está reposando en suelo francés. ¿Recuerdas que si fue la semana pasada? Cuando vino Mauricio a platicarnos de... Dice Mauricio que fue hace rato, no le crean, gente, fue la semana pasada. Hablábamos de santos, hablábamos de Santa Teresa. ¿Recuerdas? No, a mí ya se me olvidó todo. Sí. Yo estoy en el eterno... Tú estás en el olvido. En el olvido, sí. Sí. ¿Cómo le dijiste? ¿Befemot? ¿Cómo le cambiaste el nombre? Yo le dije Bafemot, ¿no? Resulta que Franco, el dictador de España, tenía la mano de Santa Teresa, ¿no? Él traía la mano de Santa Teresa a todos lados. Para tomar no te quiero decir que sea con ella, cabrón. Y ahora lo pongo al revés para que parezca que es zurdo. Solo no hagas dramatizaciones, Daniel. Santa Teresa debajo de la mesa. Ya acabé. La cosa es que Franco incluso tomaba decisiones de Estado mirando yo pensé que de Tin Marín. Allá donde apunte la palanca. Donde caiga el dedo. No, pero sí, o sea, era tanto su fervor católico que sus decisiones de vida las tomaba basado en lo que le venía a la mente cuando miraba esa mano. Se dice que incluso murió, estaba en agonía mirando esa mano, ¿no? Una cosa curiosa es que quien tenía el resto del cuerpo tuvo que viajar sin la mano a América, porque la llevaban como un presente, ¿no? No para regalarla, sino, mire, aquí visitaban otro convento estas monjas y decidieron llevarla como para presumir, ¿no? Que tenían lo mostraban. El cuerpo de Santa Teresa. Porque no se corrompió el cuerpo, dice el profe Mauricio, y tiene toda la razón. Esta cosa ocurrió en 1975, pero para poder pasar la aduana... ¿Desde cuánto tiempo antes muere? O sea, ¿cuánto tiempo lleva sin corromperse? Ahí voy, a eso voy, okay. No, ahorita te digo. Para poder pasar la aduana se tenía que declarar todo, ¿no? ¿Cómo declaras un cadáver de 500 años?
Lo declararon como... No, pues traigo un poquito de mota, $15,000 y un muerto embalsamado. Y un muerto. Pero le falta la mano, así que ya no vale lo mismo. Ya no va a cobrar lo mismo, ¿sí? La cosa es que lo declararon como salazones y pesca salada. Así entró la Santa América. Otro dato interesante de Santa Teresa. Santa Teresa murió el 4 de octubre de 1582. 4 de octubre. Y fue enterrada al día siguiente, 15 de octubre de 1582. ¿Qué? ¿Ven el problema? Sí. Sí. A ver, otra Las vez. fechas. Murió el 4 de octubre y fue enterrada al día siguiente, el 15 de octubre. Ah, chinga. El profe Mauricio sí sabe, pero no le vamos a... Levanta la mano Ya el sabemos profe. que sí sabe. Esa fue la fecha exacta en que cambió el horario por el gregoriano, del calendario juliano. El horario. Digo el horario. El horario, no. El calendario. Horario de verano. Cambien de 20 de octubre a 3 de diciembre. Sí, sí. Del juliano al gregoriano. Fue en ese momento. Por eso ella muere el 4 de octubre de 1582 y es enterrada el 15 de octubre. Un día después. Un día después. Y como ya me cansé, les traigo la última. La última anécdota, la última historia de terror histórica. Hablamos del Papa Formoso. ¿Por qué siempre traes esos nombres, güey? Pues los romanos, güey. ¿Yo qué? Formoso el hermoso. Formoso el hermoso. Digo, Formoso murió en el 896 después de Cristo. La cosa es que Y un año después, en el 1025, cambió el horario de verano. No, Lamberto de Spoleto quería Lamberto el trono. Quintero, güey. Lo perseguía una camioneta. Y luego. Y además quería el trono el trono imperial, ¿no? Ah. Del Imperio Romano Germánico. Pero resulta que este Formoso, que a quien tenía que dar el visto bueno, porque estamos en el 896. O sea, en el 896 el Papa es una figura política prominente en Europa. Resulta que este Lamberto de Spoleto pretendía el trono, pero el Papa Formoso se lo dio a Arnulfo de Baviera. Cuando llega el siguiente Papa, Esteban VI, que es protegido de Arnulfo de Baviera, de Lamberto de Spoleto, que está resentido con este otro Papa, Formoso, lo insta a que lo juzgue. Pero ya habían pasado 9 meses de la muerte de Formoso. ¿Y qué es lo que hacen? Van y sacan el cadáver de Formoso y lo juzgan, ¿no? De hecho... ¿Juzgan al cadáver? Juzgaron al cadáver. De hecho, le hacían preguntas, ¿no? No. Le decían, Formoso, ¿sí es cierto que usted es un fornicador, un pecaminoso, un hereje? Preguntándole al cadáver. Supongo que... El que calla otorga. Sentenciado. No, tuvieron la decencia, tuvieron el tacto suficiente como para entender que eso era ridículo y le asignaron un abogado defensor. ¡Ay, no! ¡Qué bueno que se dieron cuenta que era ridículo! Bueno, por lo menos lo de hacerle preguntas, ¿no? Si era demasiado ridículo, le asignaron un abogado y respondía por él ante las acusaciones. Pues no hizo muy buen trabajo, que digamos, porque No. Formoso fue juzgado como culpable y sentenciado, ¿no? A muerte. Cadena perpetua. Cadena perpetua. No, la sentencia tenía Sí, que claro. ver con que se le despojaba de todos sus atuendos papales y todo lo que había decretado él pasaba a quedar sin efecto, ¿no? Entonces le quitaron la tiara, le quitaron todas sus vestimentas y arrojaron los huesos al Tíber. Por ahí el Tíber devolvió Oye, ¿todos los echan al Tíber o qué? Pues es que es Roma, ya ves que... O sea, como está ahí luego todo se tira ahí, ¿no? Nunca me voy a bañar en el Tíber, ¿no? No, ni en el Sena, ni en el Danubio, no.
La cosa es que el Tíber devuelve Vengan sus chingaderas. El cadáver del Papa Formoso y un campesino lo encuentra, le da entierro. Pues Ahí pensé que lo prepara como pescado, pues si a la santa. Si a la santa pesca salada, ¿no? Lo entierra y el papa que sigue después de Esteban lo vuelve a desenterrar, le vuelve a poner su mitra, le vuelve a poner todos la vestimenta y ahorita Formoso reposa donde están todos los demás papas. Pero tuvo que dar ese paseo, ¿no? Ya debe haber estado bien podrido, bien Sí, feo. claro, debió ser muy asqueroso ponerle la estar a un lado de él, ¿no? Casi como estar contigo, pero... Ándale, pero sin el... No te creas. No, pero bueno, sin la tiara. Sí, sin la tiara, ¿no? Sí. Y ese fue el Papa Formoso. Esto fue el concilio cadavérico. Se le llamó... ¿Así se le llamó? Concilio cadavérico. Ah, qué pedo. Y quiero pasar a otras cosas. Ya no quiero hablar de papas, pero sí quiero seguir hablando de cadáveres. ¿Sabían ustedes que Descartes también perdió la cabeza? Por una mujer. Por una mujer, siempre Pudo pasa. haber sido el rey del mundo. Pero encontró mujeres a su paso. No, aquí en México tenemos eso de que el esqueleto de Villa está incompleto ahí en el Monumento a la Revolución. Le falta el cráneo. Alguien se robó la cabeza de Villa. Se robaron la cabeza de Villa. ¿No sabes? Pinches chilangos. Mami, ya. Perdón, Mauricio. No todos los. No todos los chilangos. Nomás los de tu colonia. Pues de Descartes, a Descartes también le robaron la cabeza, ¿no? Es que él muere en Suecia, ¿no? Uh-huh. Y 16 años después se lo traen a Francia. Y en ese trayecto se perdió la cabeza de Descartes. Tiempo después, aparece porque un coleccionista la tenía y ahora está en un museo ahí en Francia. Seguro fue un templario. Seguramente fue un templario, diría Mauricio. Ya lo avergonzamos. No si no está aquí. Entonces, aunque están cerca geográficamente, la cabeza de Descartes está en Oxford. Uh-huh. Perdón, me estoy confundiendo. Está en París, en otro lado, y el cuerpo está enterrado. Sí. O sea, a pesar de que Francia recuperó las dos partes, no las tienen enterradas en el mismo lugar. Entonces, Descartes está sin cabeza. Como Descartes descabezado. Descartes descabezado, sí. ¿Recuerdan a Mary Shelley? El profe Mauricio. Sí. A Mauricio le encanta. Sí. Bueno, pues ella, su esposo, que fue un gran poeta. A Mauricio no le gusta. A Mauricio no le gusta Percy Shelley. Pero a mí sí me gusta. Y voy a decir que es un gran poeta. Resulta que se murió ahogado, ¿no? Percy Shelley, que era amigo de Lord Byron. Uh-huh. Se murió ahogado y el mar devolvió su cuerpo y se le intentó incinerar en la playa ahí mismo, ¿no? Pero no con mucho éxito. De hecho, fue tan malo este trabajo que tuvieron que enterrarlo. No sin antes de que Mary Shelley pidiera el corazón de Percy Shelley. Entonces se dice que alguien metió la mano, hizo algunas diligencias ahí y sacó el corazón y fue y se le entregó a Mary Shelley. El profe sabrá si esto es cierto. Ya estaba quemado cuando se lo estaba. Término medio el corazón. No, estaba término medio porque tuvieron que enterrarlo, ¿no? Dale vueltita. O sea, estos poetas creían que podían convertir en cenizas un cuerpo encendiendo unas fogatas, ¿no? Se necesita un poquito más de técnica, ¿no? No es tan fácil. La cosa es que hay quien dice que el órgano estaba tan deformado, el cuerpo estaba en tal estado, que es posible que Mary Shelley no obtuviera el corazón de su esposo, al que atesoró, ¿no? Porque lo mantuvo con ella toda su vida. Sino que es muy posible que quien hizo la diligencia de ir a traer el corazón se haya equivocado y en realidad le diera el hígado.
No. Y lo que tuvo no fue el corazón, no fue la inspiración del poeta, sino el que sufrió sus excesos con el alcohol y otras cosas, ¿no? El pobrecito hígado. Oh, wow. Pero eso es una teoría, ¿no? No estamos seguros de qué es lo que tuvo Mary Shelley ahí. Sí, no, imagínate así de... ¿Por qué el corazón está medio raro? Pinche vesícula, güey. Sí, o sea, no. Y la última, una curiosidad nada más. Donde está enterrado Oscar Wilde, que no es en Inglaterra, Oscar Wilde no reposa en Inglaterra, fue exiliado debido a su homosexualidad, como gráficamente remarca sí, Mauricio. Con una mano. No vamos a repetir lo que está haciendo Mauricio. Fue exiliado y él descansa en París, ¿no? Ahí está él. Una caritativa mujer que amaba los escritos de Oscar Wilde decidió pagar su tumba a un escultor. Y un escultor esculpió 2 ángeles con tremendos genitales para la tumba. La cosa no es como que... los de Maximiliano. Napoleón. Perdón. La cosa es que esto ofendía tanto a las autoridades del panteón que decidieron que esa gaveta no iba a entrar ahí, ¿no? El artista tuvo que ponerle unas hojas de parra para poder disimular los tremendos atributos de aquellos ángeles. Pero no fueron suficientes, trajo hojas de plátano. No fue suficiente porque a alguien se ofendió al ver que lo que escondían esas hojas de parra. Pues porque anda asomándose, que no mami. O sea, de imaginación excitable, me imagino. Y pues le dio ahí y en la tumba de Oscar Wilde los ángeles están mutilados, ¿no? Deshuevados. Aún así, la tumba está llena de besos. Las señoritas de París. En la mutilación. Y turistas. Sana. Ya está bien lijado. Es la gente que va a visitar la tumba de Oscar Wilde en París, acostumbra a dejarle un beso, ¿no? Y está llena de besos. Y los limpian y vuelven a aparecer los besos. Pero ¿cómo que vuelven a aparecer los besos? Digo, si llega alguien y deja un beso en una tumba, pues no se ve. Labial, ¿no? Con lápiz labial. Sí. ¿Tú ya fuiste? No, pero también voy a dejar mi beso con lápiz labial, claramente. Vamos a hacer una representación. Yo soy el angelito. Y se pone nervioso. Ya ni sé qué iba a decir. Así aparece la tumba de Oscar Wilde como la de Porfirio Díaz, que siempre se llena de cartitas. Van y le dejan cartitas a Porfirio Díaz. Es tan odiado como amado aquí en México, don Porfirio Díaz, que también está... Navidad quiero. Don Porfirio. Que también reposa en París. Se hizo una diligencia en 2010 para traer a Porfirio Díaz a México, pero no se pudo lograr porque es el bicentenario de la revolución. O sea, la revolución había empezado con el derrocamiento. No, capaz si de llega Porfirio sin cabeza Díaz. También, ¿no? Capaz que se lo van a otra se vez les algo. pierde. Lo que sí sabemos es que Porfirio Díaz está embalsamado también. O sea, él está entero. El día que alguien vaya a abrir su tumba, se va a encontrar enterito. Y el último, quiero hablar de el hijo de Morelos, ¿no? Juan Nepomuceno Almonte. ¿Qué tan relevante era que el profe dice, ¿este güey qué? Pues este personaje, entre otras cosas, fue uno de los que hicieron las diligencias para que trajeran a Maximiliano a México. Fue también el único que presenció la charla entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México, Antonio López de Santana, después de que los tejanos lo derrotaron, ¿no? Los tejanos derrotan a Santana y se convierten en un estado, en un país. En ese momento eran un país libre. Ya después se van a unir a Estados Unidos. Pues este personaje, que era hijo de Morelos, que se llama Juan Nepomuceno Almonte, del que se dice que se llama Almonte porque su papá, Morelos, cuando era muy pequeño, lo llevaba a los pueblos antes de una batalla y le decía, mire, cuídeme a este muchacho, que tengo que darme acá en la madre con los gachupines.
Y la gente le decía, oiga, pero ¿cuándo va a venir por él o a dónde se lo llevamos? Y Morelos respondía, al monte. Y por eso se llama Juan Nepomuceno Almonte, según eso. Hay un video de José Manuel Villalpando, un historiador, ese sí, un historiador muy serio. Se los voy a dejar aquí porque José Manuel Villalpando abrió la tumba de Nepomuceno Almonte y captó todo en una videocinta, ¿no? Captó todo en cámara, ¿no? Y entonces ese video te permite ver al hijo de Morelos a la cara, ¿no? Y bueno, como van a estar viendo, les voy a dejar muchos cadáveres aquí. Pensé que el de Fresnillo era Daniel. Producción. ¿De qué eres fresnillense? No, digo, el capítulo es de terror y van a ver a las momias de las que he estado hablando. Van a ver la máscara. Y la mano. A ver si encuentro la mano, si no la cabeza de Santa Teresa. Y ya se me fue el pedo. Quería hablar de otra cosa, pero ya no me acuerdo. Aparte de Nepomuceno. De la videocinta, todos. Ah, sí, la videocinta. Entonces, les voy a dejar aquí. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Les voy a dejar aquí la grabación y el link para que ustedes puedan ir a la charla de José Manuel Villalpando. Dura como 1 hora. Para que nos enteremos de Juan Nepomuceno Almonte, ¿no? Un personaje muy relevante. Miren, hay muchas otras cosas, ¿no? Espérame, voy a hacer una interrupción. ¿Quién es más importante, Morelos o su hijo? No, definitivamente Morelos. Entonces, ¿por qué cuando fuimos a su pinche estatuota en Michoacán dijiste, había mucha gente? Yo no voy a subir, güey, qué hueva. Pero allá está el museo. No chinguen, yo mejor los veo en YouTube. Gente, y no subiste. Este hombre me está difamando en YouTube. Si fuera la estatua de Lady Di, a lo mejor sí. Era una fila de 2 horas, Miguel. No iba a subir. Les digo, hay muchas otras anécdotas. No he hablado, por ejemplo, de los huesos de Morelos, ¿no? O que cuando se llevaron los huesos de los primeros, de los 4 ajusticiados ahí en Chihuahua, que fue Hidalgo, Allende y otros 2 que no recuerdo, se llevaron también un venadito. Y durante mucho tiempo, hasta el Porfiriato me parece, ese venadito estuvo junto a los próceres patrios como un héroe de la independencia. Nadie se enteró que era un venadito. Hay muchas de estas cosas. Hay mucho material de cadáveres históricos. El cadáver del Pípila, ¿dónde quedó? Ese es un misterio. Y... bueno, podrás platicarlos el año que viene. El año que viene, en noviembre, les traigo otra vez este tema parte. Porque también quiero hablar de la Revolución Mexicana ya en este mes, que es noviembre, el mes de la Revolución. Sí, seguramente lo que aprendiste del libro de la SEP que te regalé. Claramente. Cuando no quisiste, el de... No iba a desaprovechar la oportunidad de un libro de la SEP. de cosmología, ¿verdad? Entonces, pues hasta aquí le dejo. Si quieren más de este contenido, quiero decir de cadáveres históricos, que el profe Mauricio ya dijo que no, pues denle like, comenten y vemos si puedo volver a hablar de este mismo tema o de plano ya chole, ¿no? Dice el profe que ya. Entonces, pues ahí le dejo. ¿Les gustó? Sí, ¿Les pareció cuando menos divertido? Al profe. Yo sí te voy a poner tu like para que hables después del venadito. Habría que hablar del venadito, de unos huesos verdes que aparecieron ahí entre los próceres patrios. ¿Cómo se reconoció a Morelos? ¿Cómo se supo quién era Morelos? Seguramente le hicieron un juicio y le preguntaron. Ya ves que suelen hacerlo, ¿no? Hacerlo. Pero ya, gente, ya terminamos. Recuerden que siempre es bienvenido un like o un comentario y que nos recomienden. Que nos recomienden. Nos ayuda mucho y pues no les cuesta nada. ¿Y quién vota porque la próxima vez Ceci nos traiga algo? Sí, no. Ya es hora de que Ceci nos sí, nos más viene a robarse las cervezas. Y la cámara. Y a robarse la cámara también. Entonces, ya que regrese ese Víctor, mejor. Gente, recuerden, no le recen a los muertos y cuídense. Hasta la próxima.
Hasta luego. Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.